Hola, soy Vanessa. En la lección de hoy vamos a hablar de historias de usuario. El propósito de esta lección es explicar lo que son las historias de usuario, mostrar cómo son elaboradas, mostrar diferentes maneras de evaluar su calidad y sus ventajas y desventajas. Primero, vamos a hablar de qué son las historias de los usuarios. Las historias de usuario son representaciones de los requisitos o funcionalidades que los clientes solicitan para cumplir con los objetivos del negocio. Por lo general, se escriben en una o dos frases utilizando un lenguaje común de usuario. Es una técnica muy utilizada en las metodologías ágiles de desarrollo para el establecimiento de los requisitos, acompañada de las conversaciones con los usuarios y las pruebas de validación. Por lo general, las historias de usuario se escriben en una tarjeta, como una manera de limitar la cantidad de escritura que puede ser colocado en ella, proporcionando a la elaboración un texto claro y objetivo. Sin embargo, muchas empresas utilizan plantillas prediseñadas para escribirlas. Las historias de usuario tienen que responder 3 preguntas relacionadas con las necesidades del cliente, que son: primero, ¿quién es el beneficiado? Usuario o actor que se beneficia de la historia de usuario. Segundo, ¿qué se desea? Descripción de las necesidades. Y por último, ¿cuál es el beneficio? El valor de negocio que la historia proporciona. El modelo tradicional para escribir una historia de usuario es el siguiente. Como rol, quiero algo para beneficiarme. Por ejemplo, como operador del hotel es el rol, quiero establecer grandes tarifas en las habitaciones en mi hotel, ese vendría siendo el algo, para maximizar mis ingresos, ese es el beneficio que se busca. Otro ejemplo es, como vicepresidente de marketing y ventas, quiero revisar el desempeño histórico de ventas para identificar las regiones geográficas y productos de mejor desempeño. Otros ejemplos son, como cliente quiero consultar el catálogo para poder encontrar el producto que deseo comprar. Como cliente, lo que quiero es que los productos seleccionados para la compra queden almacenados como un carrito de compras para poder visualizar todos mis productos y precio total. Hay varias maneras de evaluar la calidad de las historias de usuario y vamos a hablar de 2 de ellas. La primera es la fórmula de las 3 C y dice que una historia de usuario cumple bien su función cuando atiende a 3 características C, que son: la primera C es card o tarjeta. Las historias se escriben tradicionalmente en las tarjetas. La idea es que sea lo suficientemente pequeña como para no exceder el tamaño de una tarjeta. La segunda C es la conversación, que es la discusión que el cliente y el equipo de desarrollo tienen en torno a las historias para tener comprensión común de las funcionalidades que serán entregadas. Y la tercera C es la confirmación. Se confirma que el software se está desarrollando de acuerdo a lo que el cliente espera tener en producción a futuro. Estas son las pruebas que verifican las historias. La segunda manera de evaluar la calidad es por medio del criterio INVEST. En este caso, una buena historia de usuario debe cumplir con 6 atributos, que son: primero, que sea independiente. La historia de usuario debe de ser autosuficiente en una manera que no hay dependencia inherente en otra historia de usuario. Segundo, que sea negociable. Las historias de usuario siempre pueden ser cambiadas hasta que sean parte de una iteración. Tercero, que sea valiosa. Una historia de usuario debe entregar valor para el usuario final. Cuarto, que sea estimable. Usted siempre debe ser capaz de estimar el esfuerzo de una historia de usuario. Quinto, que sea pequeño. Las historias de usuario no deben ser tan grandes como para convertirse en imposible planificar o priorizar con un cierto nivel de certeza. Y por último, que sea comprobable. Las historias de usuario o su descripción relacionada debe proporcionar la información necesaria para hacer la prueba del desarrollo posible. Otro concepto importante saber cuando se habla de las historias de usuario es el concepto de épicos. Épicos son historias de usuario que son demasiado grandes para implementarlas en una sola iteración, por lo que tendrá que dividirse en historias de usuario menores. Por ejemplo, tenemos una historia de usuario. El usuario puede buscar puestos de trabajo.
pero esta historia se puede dividir en pequeñas historias. Por ejemplo, el usuario puede buscar puestos de trabajo por la ubicación, rango de salario, título del trabajo, nombre de la empresa y la fecha en la que la vacante se publicó. Otro ejemplo sería: el usuario puede ver información detallada de cada puesto de trabajo que fue encontrado por la búsqueda. Y otro ejemplo: el usuario puede ver información detallada acerca de la empresa que publicó la vacante. Para que una historia de usuario sea ejecutada en una iteración, debería de ser primero lo suficientemente pequeña para que pueda ser concluida dentro de la iteración. Para que esto sea posible, tenemos que dividir una historia grande en pedazos más pequeños, pero aún conservando la propiedad que cada historia debe tener. Esto se le conoce como splitting. Entre las ventajas de las historias de usuario tenemos: primero, crear historias de usuario es fácil. Las historias de usuario son rápidas y fáciles de escribir. Los clientes que no tienen experiencia en desarrollo de software pueden escribirla fácilmente para comunicar sus objetivos. No se invierte mucho tiempo ni dinero para escribirlas, así que si fueran alteradas o nunca usadas, el equipo no pierde mucho tiempo en su desarrollo. Segunda ventaja: están escritos por los usuarios. El ideal es que las historias sean escritas por el usuario o cliente en la mayoría de los casos. Esto permite que el equipo de desarrollo pueda pasar tiempo con él y comprender mejor la funcionalidad que se quiere. Si un cliente no se siente cómodo para escribir historias de usuario para su proyecto, el equipo de desarrollo puede intervenir y ayudarlos, permitiendo una mejor comprensión de lo que el producto final tiene que realizar. Tercera ventaja: priorización. El cliente es capaz de priorizar en sus historias de usuario cuáles ideas son más importantes para el desarrollador y qué tareas se pueden dividir en elementos para una mejor estimación. Por otro lado, las historias de usuario no son una documentación detallada, tampoco ese es su objetivo. Es un reto el documentar los requisitos no funcionales con las historias de usuario. Al hacer uso de las historias de usuario para escribir requisitos no funcionales, la historia va a ser ambigua o incompleta debido a que el objetivo principal es la documentación de requisitos funcionales. Y puede no ser adecuada para entornos muy burocráticos o cuando el nivel de documentación es impuesta por el cliente. Por ejemplo, cuando el cliente tiene reglas o leyes que obligan a seguir ciertos pasos a la documentación de requisitos. Como se ve, las historias de usuario son requisitos que se escriben en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Por lo general se escriben en una tarjeta. Sin embargo, muchas empresas utilizan plantillas prediseñadas para escribir estos. El formato más común de una historia de usuario tiene que responder a 3 preguntas: ¿quién es el actor?, ¿qué quiere? ¿Y para qué lo quiere? Una buena historia de usuario debe seguir los criterios de calidad, ya sea por ejemplo la fórmula de las 3C o el criterio INVEST. No son una especificación detallada de requisitos, sino un recordatorio para colaborar en el tema de la historia de usuario. Ahora, quiero invitarle a realizar los ejercicios de los temas discutidos aquí y también interactuar con nuestro equipo de tutores en el foro de discusión sobre este tema, ya sea para hacer preguntas u obtener más información sobre el tema. Estamos siempre a su disposición para ayudarle. Muchas gracias y buen estudio.